Suscríbete en YouTube y podcast a La Historia de España, presentada por David Cot. Soy David Cot, presentador de La Historia de España, y este es el episodio extra número 6, Identidad goda y su evolución. Este es un episodio basado en la tesis doctoral de Oriol Dinarès Cabrerizo de la Universidad de Barcelona, que se titula El diálogo entre el discurso y la realidad de la gens Gothorum en los siglos V y VII. Aviso que este va a ser un episodio largo, o sea que si simplemente quieres ir directamente a las conclusiones, puedes ir en la descripción del episodio en el vídeo o en el podcast, ir directamente pues en el minuto exacto en que voy ya a hablar de las conclusiones generales. Así que vamos, ¿qué veremos pero en todo el episodio? Pues cómo las fuentes describían a los godos y si éstas describían fielmente la realidad. Es decir, vamos a ver la comparación entre el discurso y la realidad de los godos y cuál es la interacción entre ese discurso y la realidad. Luego la construcción, obviamente, de la identidad goda entre los siglos V y VII, el estado de la cuestión, la gens Gothorum desde distintas perspectivas, es decir, según si eran, por ejemplo, vistos como enemigos, si eran vistos desde el punto de vista cristiano, desde el punto de vista de si eran terratenientes, militares, etc. La cuestión religiosa de los godos, el tema del arrianismo y luego el catolicismo, sus prerrogativas legales por el hecho de ser godos, o el simbolismo, o sea, qué elementos externos pudieran existir para identificar a un godo y distinguirlo pues del resto de la población, o si estos elementos existían. Vamos a ver todo esto en este episodio extra. Así que empecemos obviamente con la introducción. Antiguamente se presentaba a los godos como una etnia germánica con sus propias tradiciones ancestrales, pero esta visión pues desde hace unas décadas que ya está desfasada. Entre los campos de estudio de los godos y el mundo posromano están los cambios pues ideológicos y culturales que se producen entre los siglos V y VIII, para dar paso al mundo alto medieval. Con este estudio de Oriol Dinarès se estudia la evolución ideológica y teórica de la identidad goda, la interacción entre la teoría y la realidad social y si este discurso reflejaba fielmente la realidad, como he dicho. Antes de nada, pero como el autor todo el rato habla de gens Gothorum, debo definir qué es una gens. Aunque esto es algo que he hablado en algún episodio sobre los pueblos prerromanos, creo que fue. Pues bien, antes de que Roma se convirtiera en una ciudad, la gens era la organización social básica. Básicamente eran el conjunto de familias que descendían o creían descender de un ancestro, de un antepasado común. Era, pues digamos, en cierto modo una nación desde el punto de vista genético, o una estirpe, si se quiere ser, digamos, menos ambiguo. Las familias se identificaban a través de un cognomen, de un apellido, y pertenecer a una gens pues daba una antigüedad y un prestigio a la persona, y esto era algo exclusivo de la nobleza romana en este caso. Para Isidoro de Sevilla, para ver cómo cambió la definición un poco entre la antigüedad, la Roma de la antigüedad y esta época ya visigoda de Isidoro de Sevilla, pues para él una gens era un conjunto de familias descendientes de un antepasado común, o sea, esta parte es exactamente igual, pero con una lengua además particular. En el caso de los godos, pues el gótico. Y además, a los godos les da un antepasado bíblico, para así también reafirmar su prestigio y religiosidad católica. Porque él también presenta, como veremos, el hecho de que fueran durante un buen tiempo paganos y luego arrianos, pues lo presenta, digamos, como un error histórico que finalmente los godos enmendaron.
Esto es la gens, o sea, una nobleza. Pero el populus son todas las gentes agrupadas bajo un mismo estado y ordenamiento jurídico. O sea, hay que hacer esta distinción entre la gens y el populus, que sería pues eso, todos los habitantes, por ejemplo, del reino visigodo. ¿Cuál es la metodología de esta tesis doctoral de Auriol? Pues el método del estudio se basa en el análisis crítico de las escasas fuentes primarias que tenemos sobre los godos y el reino visigodo. Así como, obviamente, como fuentes secundarias, pues toda la producción historiográfica actual. Se establecen modelos teóricos de los godos desde distintas perspectivas. El godo como enemigo, el godo integrado, por ejemplo, entre otras muchas cosas que veremos. Pero entre sus limitaciones, esto lo reconoce el propio autor, está la escasez precisamente de fuentes literarias, que están, y además estas en buena medida son eclesiásticas. Además de la imposibilidad de conocer cómo se percibe un godo a sí mismo como individuo y colectivo. O sea, porque básicamente los escritores eran de origen romano. Esto, por ejemplo, o sea, no sabemos, por ejemplo, si Teodorico el Grande se veía a sí mismo realmente como un princeps, como un soberano romano, que esa es la imagen externa que quería proyectar él para legitimar su poder. O, por ejemplo, Leovigildo, si realmente era un ferviente arriano o simplemente veía el arrianismo como una herramienta política para cohesionar a los godos y a su reino. Y luego, en cuanto al estado de la cuestión, pues primero, el estado de la cuestión a nivel historiográfico, primero veamos la tradición historiográfica, o sea, qué corrientes de pensamiento hay sobre este tema de la identidad goda. La primera es el unitarismo, por ejemplo, con esto un poco en la línea de Claudio Sánchez Albornoz, que decía que los godos pues, eran un pueblo germano que renovó el decadente imperio romano. Los godos, perdieron su lengua y con su conversión al catolicismo pues crearon una identidad hispano-goda integrada y con fuertes vínculos con el pasado romano. O sea, había ahí un claro continuismo con la romanidad, pero digamos con una renovación goda. La otra corriente, digamos, extrema, o sea, al otro extremo de esta teoría, pues está la segregación. Esto propuesto, por ejemplo, por Ramón d'Abadal o E.A. Thompson. Y estos pues veían la sociedad del reino visigodo como una sociedad segregada entre godos y romanos, con los godos ocupando puestos políticos y militares y los romanos ocupando sobre todo puestos eclesiásticos y civiles. Ambas posturas, pero lo que tienen en común, aunque tienen este punto de vista extremo, uno sobre la creación de la identidad hispano-goda y el otro de segregación total entre godos y romanos, lo que ambas posturas tienen en común es una diferenciación étnica entre dos naciones, entre dos pueblos, dividir los godos y los romanos o hispano-romanos. Pero, obviamente, como la mayoría de temas cuando se trata de historia, nos movemos en una escala de grises. Nada es ni completamente blanco ni completamente negro. Y aquí, pues, muchos autores han introducido diferentes matizaciones a estas tradiciones historiográficas. La primera de ellas, que hay pues, bastante consenso, es que las identidades, esto también lo vimos, por ejemplo, con el episodio extra sobre identidad fenicia e integración en el mundo romano, pues las identidades se redefinen a lo largo del tiempo. Es un error ver las identidades como algo inamovible, estático, que no cambia. Ese punto de vista esencialista, nacionalista, es un error. Así que las identidades, como digo, se redefinen a lo largo del tiempo y según también el rol social de cada uno. Y esto mismo es lo que pasó con la gens Gothorum. Es decir, el godo arriano versus el católico, el militar bárbaro, el súbdito hispano, o sea, hay múltiples identidades ahí mismo. Y estas identidades, como digo, cambian.
Algunos historiadores defienden que ser godo en el siglo VII significaba ser habitante del reino visigodo, o sea, esto se refería a que ser godo sería pues ser el populus, como he comentado antes, todos los habitantes del reino, pero realmente la mayoría de historiadores, y en esto también es lo que dice el autor de esta tesis, pues no cree que esta interpretación sea correcta. El concepto de gens en el siglo VI y VII pues no era un grupo étnico, tan étnico, sino sobre todo social. El de una aristocracia dirigente. Esto es una idea que se va a repetir a lo largo de este episodio. El ver a los visigodos no como una etnia separada, sino como una aristocracia dirigente con terrateniente y también militar, y con el poder político. Así que una gens ya no es el conjunto de habitantes de un reino, sino unos nobles que quieren perpetuarse como una casta dirigente usando pues distintas justificaciones ideológicas, como por ejemplo el tener una etnia, un pasado común y distinto al resto de la población. Bueno, también a modo de introducción a todo lo que voy a hablar ahora del siglo V al VII, pues hay que ver los godos, repasar un poco brevemente los godos al cruzar el Danubio. Y es que en el siglo IV los godos no son una unidad cohesionada, sino que estaban divididos ahí en varios grupos políticos, en varios cacicazgos. Había pues unos godos dirigidos por un líder, otros por otro. Algunos son cristianos, otros paganos, y unos viven ya dentro del imperio y otros fuera. Al cruzar una buena parte de los godos el Danubio en el año 376, y tras años de lucha contra el emperador Valente y Teodosio, pues estos se integran en el ejército romano. Esto, sin embargo, no evitó, como ya vimos en el episodio 10, Migraciones bárbaras y Alárico, pues tensiones con la población local romana. Los federados godos bajo Alárico finalmente se rebelaron, pero fueron solamente una parte de todos los godos. O sea, Alarico no estaba liderando a una nación en movimiento, a una nación que estaba emigrando. No, o sea, simplemente dirigía a un grupo muy particular de godos vinculados al servicio militar de Roma, que eso, se rebelaron junto a un grupo de militares junto a sus familias. Y estos son los visigodos, como ya vimos. Los visigodos eran originariamente eran un contingente militar heterogéneo, porque buena parte eran de origen germánico, pero también había ahí pues, de otro tipo, por ejemplo, escitas de las estepas del este de Europa, incluso algún romano desertor, o sea, había ahí un poco de todo, aunque el elemento principal, el grueso, era germano. Y buena parte también era pues de confesión arriana, como digo, liderados por Alarico y sus sucesores. Esos son los visigodos. Y luego al hablar pues de los godos en las fuentes, entre los siglos V y VI, pues vamos a ver la parte del discurso, la parte de qué nos hablan las fuentes sobre las fuentes literarias sobre los godos, qué nos cuentan. Y luego lo vamos a comparar con la realidad de esos siglos. Aquí el autor de la tesis establece dos modelos, el bárbaro como enemigo, el bárbaro integrado, y luego una visión cristiana apologética sobre los bárbaros. Primero veamos pues el bárbaro como enemigo de la romanidad. Básicamente, pues lo bárbaro es todo aquello externo al Imperio Romano y por definición es visto pues como enemigo político y militar. O directamente también como todo lo contrario a lo que representa la civilización romana, la cultura romana. Así que lo bárbaro básicamente se define como lo otro. Está lo romano y lo bárbaro. Es una obligación pues del emperador romano vencer con esta visión a los bárbaros y mantener su amenaza bajo control. Con esta actitud hacia los bárbaros, un godo pues no puede ser integrado en el mundo romano por el hecho de tener un origen bárbaro. Es alguien ajeno a la cultura, a la civilización y a las formas políticas romanas.
Y los rasgos comunes que definen a los bárbaros, según este punto de vista, es la inferioridad moral, el uso y costumbres incivilizadas en oposición a Roma. Por ejemplo, el vestir pieles, vivir en chozas, no beber vino, ser nómadas, etc. Luego está el hecho de que no hablaban latín o griego, las leyes y organización política de los bárbaros eran más primitivas, menos desarrolladas, y guerrean distinto también con otras armas, tácticas, sin disciplina, los ven, etc. Estos son los rasgos comunes de los bárbaros. Luego está el otro modelo que ve a los bárbaros como al bárbaro integrado. Es decir, bajo este punto de vista, el bárbaro puede renunciar a su condición de bárbaro y adoptar las virtudes romanas. Eso sí, siempre y cuando abandone sus cualidades tanto positivas como negativas por el hecho de ser bárbaros y que sea leal a Roma. Es decir, el bárbaro integrado debe renunciar a todo lo que le define como bárbaro para pasar a ser romano. Esto es lo que pasa al servir pues, a los intereses militares y políticos de la romanidad. Así que un hombre de origen bárbaro puede ser alabado a pesar de sus orígenes bárbaros. Es decir, esta no es una visión, digamos, muy positiva del bárbaro. Como digo, un hombre podía ser bien valorado a pesar de ser bárbaro, siempre y cuando sirva a la romanidad, a la causa romana. Esto algo un poco abstracto, pero bueno. Está, por ejemplo, Riquimero, Teodorico el Grande, Estilicón antes de ser ejecutado también era visto de esta forma. Este sería el modelo del bárbaro integrado. Un ejemplo pues más específico de esto, pues, por ejemplo, Sidonio Apolinar, al presentar al rey visigodo Teodorico II como el perfecto aristócrata romano. Un interlocutor con el que los galorromanos pues, podían sentirse cómodos, con el que podían ser representados. Esto también es así porque Teodorico II recibió una formación cultural de hábito y por tanto no se muestra como un ferviente arriano y además, según Sidonio Apolinar, pues mantenía alejados a los soldados godos de su corte. O sea, desde este punto de vista, en este caso galorromanos, podían respetar a Teodorico, al rey de los godos, por el hecho de que tenía unas formas, pues, y una cultura, en cierto modo, romana. Pero eso no significa que respetasen al resto de godos. Más claro aún es el caso del rey godo y patricio de Italia, el ostrogodo Teodorico el Grande o el Ámalo, que ese directamente se presentaba como el perfecto gobernador romano, se mostraba como patricio de los romanos. Con esta visión queda patente de que no existe un modelo de virtudes para el gobernante bárbaro y godo específicamente, sino que se mantiene el ideal romano de un gobernante, que lo define, el buen gobernante se define por la defensa de las instituciones romanas, del imperio de la ley, el uso y costumbres romanas, etc. Por tanto, no se puede valorar bien el bárbaro por si éste se mantiene en su, digamos, cultura, se sigue presentando como un bárbaro. Y luego está la visión cristiana del bárbaro, que por ejemplo encontramos en personajes como Orosio o Salviano de Marsella. Este Salviano de Marsella critica, por ejemplo, en sus textos los abusos de los poderosos frente a los desfavorecidos y explica cómo algunos romanos, al igual que Orosio, pues prefieren a los bárbaros para deshacerse de la opresión y los elevados impuestos de los romanos. Según esta visión, la naturaleza sencilla y no corrompida también de los bárbaros se ve como una virtud frente a la corrupción de los romanos, frente a los pecadores cristianos romanos, aunque los caracteriza igualmente como inferiores en otros aspectos. Luego los romanos cristianos merecen, según esta visión, ser conquistados y gobernados por los bárbaros, ya que no pueden gobernarse tanto política como moralmente a sí mismos. ¿Por qué? Porque son pecadores, según esta visión. Así que los bárbaros son un instrumento de Dios
para castigar a los pecadores cristianos romanos. Como digo, son un instrumento de Dios según este punto de vista de Salviano, pero por ignorancia los bárbaros siguen herejías o son paganos. Pero para Salviano es un pecado más grande el hecho de que los católicos pues no sigan correctamente la fe verdadera, porque se supone que saben lo que es la fe verdadera y todo lo que conlleva. Y si no la respetan, pues es mucho peor. En cambio, los bárbaros, pues en cierto modo pueden ser perdonados o se puede, digamos, entender que erren porque siguen herejías o son paganos. Lo importante no es la romanidad o el barbarismo de un individuo, sino servir a la causa de Dios, defender la Iglesia y la moral cristiana. Por eso, como digo, como aquí los bárbaros que estaban pues causando estragos en el Imperio Romano, pues según esta visión servía a los propósitos de Dios porque estaba castigando a los pecadores cristianos, pues eso les hacía como pues no tan bárbaros en cierto modo. Para algunos clérigos, si los bárbaros se convertían al cristianismo, eliminaban en parte su barbarismo, sin por ello renunciar a sus características propias, como en el caso del bárbaro integrado. Es decir, esta visión cristiana, pues lo que enfatizaba era la pertenencia, el creer en la cristiandad, el ser cristiano, más que en la romanidad. Y ese es un concepto que veremos que acabará sustituyendo culturalmente y venciendo a la romanidad. Lo importante pasó a ser cristiano. Y luego, entre las fuentes también de este periodo del siglo V y VI, es importante reseñar la Gética de Jordanes. Porque Jordanes pues narró la historia de los godos, y este es un precedente a los orígenes de los godos planteados por Isidoro de Sevilla. Es un estudio etnográfico clásico desde sus orígenes con sus reyes legendarios godos hasta la derrota de los ostrogodos en Italia por Justiniano. Es una narración de su historia de una forma en general positiva. Por tanto, esta es una diferencia con otros autores romanos. Y se ve como deseable, digamos, la alianza entre godos y romanos, más que con otros pueblos bárbaros. Aquí también tiene quizás algo que ver con el hecho de que parece ser que Jordanes pues tenía ascendencia goda también. Pero pese a alejarse de los tópicos sobre los bárbaros, lo cierto es que es una obra netamente romana, bizantina en este caso, destinada a alabar a Justiniano y Belisario por haber derrotado a los ostrogodos en Italia. Así que como resumen de los godos en las fuentes en los siglos V y VI, pues en los siglos IV y V los godos no eran más que otro grupo de bárbaros, o sea, no se definían. En el imaginario romano no se imaginaba nada en particular sobre los godos, ninguna característica en particular. Hay textos que siguen la tradición grecorromana etnográfica de presentar a cada pueblo con un origen y rasgos particulares determinados en oposición a los romanos, como es el caso de este estudio de Jordanes, que es el primero en dotar a los godos de un origen, características y historia común. Pero los godos solo pueden dejar de ser lo otro renunciando a lo que les define como bárbaros para integrarse o en el mundo romano, desde el punto de vista ese del bárbaro integrado, o en la cristiandad, que en este caso no tendrían que renunciar tanto a los elementos que les definen como godos, pero sí a que tendrían que abandonar su paganismo o sus herejías. Bien, y luego ahora la siguiente sección es sobre la gens Gothorum en el siglo V, es decir, la realidad. Vamos a ver ahora, comparar este relato histórico, este relato del discurso que acabo de hacer con la realidad del siglo V sobre los godos. Primero tengo que hacer un breve repaso a la historia política de este periodo, desde Ataulfo a Alarico II, ¿de acuerdo?
Con Alarico, Ataulfo y Gualia, las fuentes hablan de los godos como un ejército, aunque eso no significa que no fueran un pueblo o nación liderados por un rey. Estos godos, pues, los visigodos, quieren participar y tener un papel protagonista en la política romana imperial, así que no pretenden, como ya he comentado en los episodios sobre la caída del Imperio Romano, entre los episodios 10 y 13, no querían realmente ellos destruir el Imperio Romano ni instaurar su propio reino independiente. Lo que querían era, pues, mejorar su posición dentro y ganar influencia dentro del Imperio Romano. Los godos pactan tratados de paz y alianzas con el imperio, preservando pero siempre su autonomía interna y mandos propios. Es decir, eran muy recelosos, o sea, querían mantener su autonomía, no querían que los romanos los trataran como un ejército más. Entre el año 419 y 466, con los reyes Teodorico I, Turismundo y Teodorico II, los visigodos eran, pues, intermitentemente aliados federados de Roma y enemigos rebeldes. De someter a los godos con el foedus del 418, se pasó a una igualdad de trato entre los romanos y godos y a una mayor dependencia de los romanos hacia la fuerza militar goda, porque a medida que era más difícil reclutar tropas por el hecho de que muchos territorios romanos estaban ocupados por bárbaros o por el hecho simplemente de que las arcas públicas estaban cada vez peor, pues, como digo, los romanos cada vez tenían una mayor dependencia hacia la fuerza militar goda y hacia la de otros bárbaros. Teodorico II y los godos, pues, fueron decisivos también en elevar al trono a Ábito. En el 456 y 457, los godos autónomamente destruyeron el reino suevo, aunque lo hicieron, se legitimaron en una orden de Ábito, pero realmente los godos actuaron de forma totalmente autónoma y ganaron, pues, los godos influencia sobre Hispania. Los visigodos tenían su propia agenda, en consonancia en parte con la aristocracia galo-romana, con la que llevaban ya unas décadas de convivencia y por lo tanto sus intereses confluyeron. Fue una etapa, pues, de consolidación de la entidad política goda. El rey godo no era ya solamente el rey de una gens, sino el de un territorio, que en este caso sobre todo estaba centrado en el sur de la Galia. Algunos historiadores interpretan el reinado de Eurico como la verdadera fundación del reino visigodo de Tolosa como una entidad independiente. Pero bueno, en todo caso, fue durante este periodo que se fue produciendo seguramente, pues, un influjo migratorio progresivo de los visigodos hacia Hispania, aunque aún serían pocas gentes. El reino visigodo de Tolosa fue destruido por los francos tras la batalla de Bouvier en el 507 y solo se salvó la costa del sur de la Galia, Hispania, por la intervención ostrogoda de Teodorico el Grande, y fue a partir de ahí que los visigodos, pues, fueron emigrando mucho más hacia Hispania. Luego, ahora, sobre la identidad de los godos en el siglo V, según Oriol Dinarès, la realidad del pueblo godo del siglo V y los factores que condicionaron su imagen son, primero, el hecho de profesar la religión cristiana arriana, pero esto es un punto que luego veremos un poco más aparte, más adelante. Luego, su condición de militares federados, la relación simbiótica con la aristocracia provincial, sobre todo galo-romana, y el asentamiento y acceso de los godos a la propiedad de la tierra con condiciones ventajosas. Estos son los factores que forjaron la imagen, la identidad de los godos en este siglo V. Desde el punto de vista del ser militar de los godos, o sea, como militares, con el Bajo Imperio los militares, pues, formaron, modo de introducción a esto, los militares formaron una casta dirigente cerrada. Ante las dificultades de reclutamiento, se recurrió a reclutar también bárbaros para defender el imperio. Se barbarizó el ejército romano, incluyendo el armamento, la vestimenta, los símbolos de los ejércitos formados tanto por bárbaros como por romanos de origen.
Y había pues distintas también tropas en el ejército romano tardío, por origen de sus componentes y condiciones del servicio militar. O sea, no había una unidad a nivel de todo el Imperio Romano en cuanto al sueldo, los privilegios, la duración del servicio de las tropas romanas. Había distintas variedades, distintas variedades. Las unidades federadas godas eran tropas heterogéneas, como ya he dicho, formadas principalmente por bárbaros. El factor diferencial de los godos, según Oriol, como fuerza armada, era su alistamiento mediante el foedus, como mercenarios con sus propios mandos y autonomía. Los visigodos eran un ejército pues anormalmente grande, dirigidos por Alarico y sus sucesores. La identidad goda como gente extranjera fue usada para justificar la autonomía de sus tropas frente al imperio y mantener sus privilegios como militares y pueblos bárbaros. Esta es la visión de Oriol, aunque luego, por ejemplo, como ya vimos sobre todo creo que fue el autor Gai Halsall, que él no lo ve tanto así, sino que considera que aún los godos no tenían una identidad. O sea, por ejemplo, en origen los godos no firmaban foedus, los foedus fueron algo bastante posterior, según Gai Halsall, y además no tenían aún una identidad tan netamente definida. Pero bueno, esto es un poco ya un debate historiográfico que no voy a entrar. Aquí viene lo interesante realmente. Los señores de guerra romanos, o sea, el siglo V fue una época de progresiva caída, de progresiva desintegración del poder central imperial. Y aquí es donde se aprovecharon primero los bárbaros, pero también señores de guerra de origen romano, que eran pues simplemente militares romanos desavenidos o equidistantes también con el poder central. Y por tanto, estos señores de guerra romanos realmente, si te fijas, pues se parecían mucho a las tropas bárbaras. Lo que les faltaba, lo que les diferenciaba de ellos, y uno de los hechos, y esta es una de las causas por las que pues no pudieron luego estos señores de guerra formar sus entidades políticas independientes, fue que no tenían pues ellos una identidad étnica y religiosa propia, y esto pues les restó legitimidad y una base ideológica firme para presentarse como una alternativa política a Roma. En cambio, los bárbaros, como estaban regidos por un rey y unas instituciones propias, esto les benefició mucho para mantener pues a estos ejércitos bárbaros su autonomía y posteriormente, a partir de estos ejércitos, construir sus propios reinos bárbaros independientes. Luego, si vemos a los godos como aristócratas, pues los godos, como ya sabrás, pues se fueron asentando en el sur de la Galia primero. Las élites provinciales pues colaboraron por mutua necesidad, era una relación simbiótica, en que los reyes bárbaros necesitaban el apoyo de una administración y de la aristocracia local para gobernar y sustentar a sus tropas, y la clase dirigente romana de estas provincias necesitaban la fuerza goda como sustituta del poder imperial y para garantizar pues el orden y también en cierto modo para ganar poder político, para tener más poder frente al poder central imperial. Y el rey bárbaro pues tenía un doble papel, por un lado como rey bárbaro hacia los suyos y como gobernante romano hacia la aristocracia y las gentes locales. La realidad es que los aristócratas godos pues cada vez se asemejaban más a la aristocracia romana y en este caso galo-romana. O sea, sus intereses fueron convergiendo tras también décadas de convivencia. La imagen, pero, seguía siendo en el siglo V la de que los godos seguían siendo lo otro, unos bárbaros hostiles a la romanidad, o que solo podían ser una parte integral, podían pasar a ser romanos si dejaban de lado
todo lo que les definía como bárbaros. Sin embargo, los reyes godos podían presentarse a veces por los romanos como pues legítimos gobernantes romanos, ocultando en la medida de lo posible su condición de bárbaros. Es el modelo, como he comentado antes, del bárbaro integrado. Y luego otro punto de vista de la identidad goda del siglo V está el de los godos como terratenientes. ¿Por qué? Pues porque por virtud de disposiciones legales romanas y de los foedus, los godos pudieron acceder a la propiedad de la tierra, de determinadas tierras y de sus rentas. Al asentarse en Aquitania, en el sur de la Galia, pues se tomaron medidas temporales para alojar y sustentar a los godos en régimen de hospitium, porque, como recordarás del episodio 11, Bárbaros contra Bárbaros, en principio el asentamiento de los godos en el sur de la Galia era visto como algo temporal. No se vio en ese momento como la fundación del reino visigodo de Tolosa. Pero con el tiempo los godos pues, fueron adquiriendo tierras en propiedad al asentarse permanentemente en ese territorio. Y este se define, según el autor, pues como un proceso etnificado. ¿Por qué? Pues porque los godos gozaban de una serie de ventajas jurídicas de acceso a estas propiedades y rentas por el hecho de ser godos. Otros no gozaban de estos privilegios. Y ahora pues pasemos a ver la gens Gothorum, el pueblo o la nación goda en el siglo VI. ¿Cuál fue la realidad? Primero pues un breve repaso a la historia política. Estamos hablando del periodo entre el llamado intermedio ostrogodo, hasta Leovigildo y Recaredo, que fueron los que construyeron realmente los cimientos del reino visigodo en Hispania y del reino católico, en este caso, en el caso de Recaredo. El problema es que el siglo VI, a diferencia del V, se caracteriza por una gran escasez de fuentes, así en general, para toda Europa, pero en especial en Hispania. Sabemos que Quesaleico se convirtió en el rey de los visigodos tras la muerte en batalla de Alarico II, pero este fue depuesto pocos años después por Teodorico el Ámalo, que proclamó a su nieto Amalarico. El ostrogodo Teodorico gobernó como rey regente a los visigodos de Hispania, nombró a Teudis como virrey para Hispania, y este con el tiempo pues actuó de forma realmente bastante o completamente autónoma. A la muerte de Teodorico, los reinos visi y ostrogodos se separaron ya definitivamente, ya no había perspectivas de unificar a los godos bajo una sola entidad, y los godos de sus dominios pudieron decidir a qué rey servir. Amalarico fue derrotado luego por los francos en el 531 y fue depuesto y ejecutado por los soldados en Barcelona. Así es como se terminó con la dinastía de los Baldos. El general ostrogodo Teudis se convirtió en rey de los visigodos y luego fue sucedido por su lugarteniente Teudiselo. No se sabe si realmente existió una facción ostrogoda que apoyara a Teudis, por eso algunos cuestionan realmente el uso del término intermedio o dominio ostrogodo. Pero bueno, esto es un debate historiográfico. Se produce, eso sí, después, al terminar este intermedio ostrogodo, se produce una guerra civil entre dos visigodos, Águila y Atanagildo. Y al conquistar los bizantinos el sur de España, pues los apoyos de Águila, los que apoyaban a Águila, lo asesinaron y se unieron a Atanagildo. Luego, Liuba se convirtió pues en rey de los godos y pronto asoció al trono a su hermano Leovigildo, que lo dejó gobernando Hispania mientras él estaba defendiendo la frontera de Septimania ante los francos. Con sus conquistas, Leovigildo sometió gran parte de la península ibérica al dominio del reino visigodo de Toledo. En estos intentos de unificación y de construcción de un estado, intentó convertir a todos los hispanoromanos al arrianismo,
a una versión, digamos, cuasi católica del arrianismo, ¿de acuerdo? O sea, era un arrianismo reformado, una solución, digamos, de compromiso a medias entre el arrianismo y el catolicismo ortodoxo, para así crear una especie de religión nacional y unificar a godos y hispanoromanos. Pero esto falló, fracasó, y por tanto al final Recaredo, a su sucesor e hijo, pues se convirtió al catolicismo y alentó a que toda la gens Gothorum y gens Suevorum, también la nación sueva, hiciera lo mismo en el 589. Tras superar las resistencias y rebeliones de godos por la conversión al catolicismo y otros motivos políticos, se inició una nueva etapa política e ideológica en el reino visigodo. El pueblo godo y su monarquía, pues, quedó muy ligado a la Iglesia católica. Y ahora, para hablar de la identidad goda en el siglo VI, al dividirse el reino godo de Teodorico el Grande, el factor que determinó si un godo era visigodo o ostrogodo era la lealtad hacia un rey o hacia otro. Piensa que el término visigodo y ostrogodo es un término que nos viene de fuentes externas para diferenciar a los godos de Hispania y la Galia y los de Italia. O sea, ellos mismos se llamaban a sí mismos simplemente godos, que lo sepas. Pero en fin, la gens Gothorum, el pueblo godo, es tratada pues como una clase nobiliaria terrateniente leal a un reino, y en el que el rey es elegido entre los godos para evitar deslealtades. Los lazos pues ya no son simplemente militares, o sea, aquí los godos ya dejaron de ser simplemente una fuerza militar para ser algo más, para ser también terratenientes y una nobleza dirigente. Hay una clara identificación entre un rey y su gente, sus seguidores. Para Jordanes, por ejemplo, al extinguirse la dinastía baltinga, dejó de existir el reino y el pueblo godo en España como un reino legítimo, por ejemplo. El rey godo parece seguir siendo visto por los hispanoromanos como un gobernador, pero de tradición romana. O sea, aún no se habían creado unas bases ideológicas propias para definir el reino visigodo. O sea, aún seguíamos arrastrando la tradición romana en este punto. No sabemos en este siglo VI si eran excepcionales o más generalizados los matrimonios mixtos entre godos y romanos, como es el caso del matrimonio entre el rey Teudis y una hispano-romana rica. Pero en cualquier caso, y esto es muy interesante, la prohibición de matrimonios mixtos no fue por motivos de segregación étnica, no fue por motivos racistas, ni tampoco por motivos de diferente fe, por unos ser arrianos y otros católicos. No. Fue la prohibición de matrimonios mixtos entre bárbaros y romanos, era por motivos jurídicos y sociales. ¿Por qué? Pues porque se creaba un problema legal y fiscal al unir dos personas con distintos privilegios y deberes. ¿Por qué? Porque los godos, por el hecho de ser originariamente una fuerza militar, pues tenían una serie de derechos, de obligaciones también, de exenciones, o sea, una serie de temas legales que los hacían distintos a los hispanoromanos en este caso. Por tanto, la descendencia de un godo y una, por ejemplo, hispanorromana, pues creaba un problema legal, porque estabas uniendo a dos personas con distinto tratamiento jurídico. Hasta que luego esta prohibición se levantó con Leovigildo. Dicho esto, en la Galia se retrata al pueblo godo como enemigos de los francos y como herejes. Las fuentes hispanas del siglo VI no mencionan ese aspecto religioso, pero sí las fuentes del siglo VII, ya esto en retrospectiva, cuando ya los visigodos se habían convertido al catolicismo. Ahí ya sí que en las fuentes hispanas vemos una crítica al pasado, a la herejía pasada de los godos.
Así que hablando ahora del arrianismo, hablemos un poco sobre este aspecto de identidad goda, su condición religiosa. Un hecho muy interesante es que los arrianos no se llamaban a sí mismos de ese modo, sino que se llamaban católicos, mientras que los católicos nicenos, que es lo que ahora mismo llamamos católicos, seguían lo que se definía como la fe romana. Los sacerdotes y obispos bárbaros actuaban como capellanes militares de los godos, esto cuando los godos estaban ahí en movimiento con Alarico, Ataulfo y demás, sin una sede territorial hasta que los godos pues, se fueron ya asentando de forma más permanente, primero en la Galia y luego en Hispania. No tenemos prácticamente nada de información, ningún detalle sobre la jerarquía arriana, sus ritos o liturgia particular, pero sí parece ser que los arrianos, tanto godos como romanos, seguían ritos distintos en cuanto, por ejemplo, al bautismo. En más de 100 años de reino visigodo arriano, pero no parece que hubiera ningún gran conflicto religioso entre arrianos y católicos en Hispania. Así que en general hubo convivencia, pocos intentos serios de proselitismo de un lado al otro, y en general pues había indiferencia entre cómo se veían los católicos y los arrianos. Esto ya lo hablé en el anterior episodio extra sobre la Iglesia y los bárbaros en el siglo V. El conflicto religioso y la cuestión identitaria arriana-goda solo estalló con Leovigildo y Recaredo, por ese intento de Leovigildo de unificar religiosamente a los hispanoromanos, porque ahí estaba disputando el poder de la Iglesia y Nano, con la Iglesia no se juega con sus sillones y demás, y su riqueza. Al igual que el ser bárbaro ayudó a los godos a legitimar su autonomía durante el siglo V, a diferencia de los señores de guerra romanos, el profesar un credo diferente al católico niceno, pues se reforzaba una cohesión de un grupo dirigente y excluyente. O sea, era un factor. El factor de ser arriano podía ser usado como un factor de cohesión, un factor de unidad de los godos. Convertirse al catolicismo, pues, podía suponer someterse a la Iglesia católica, a perder la libertad y autonomía y a perder en parte la identidad goda. Leovigildo fue el primer rey visigodo en asumir plenamente los cargos y dignidades que eran prerrogativa del emperador romano, lo que se llama imitatio imperii. Y como otros monarcas a lo largo de la historia, Leovigildo reforzó el poder real, mostrando una imagen pues, más distante y diferenciada entre el pueblo godo, la nobleza, y la monarquía. Con su ambiciosa política religiosa de un reformado credo arriano, pues trató de unificar religiosamente el reino, pero como digo, la Iglesia católica reaccionó al verse amenazadas sus prerrogativas de poder. Así que, pues con esta fallida política religiosa, finalmente el gran cambio de discurso, también de monarquía y de identidad goda, vino con la conversión de los godos al catolicismo de la mano de Recaredo. Triunfó pues a la visión cristiana según la cual pertenecer a la cristiandad católica específicamente, era más importante que la romanidad. En el discurso de Leandro de Sevilla y otros clérigos, pues pasan a dar la bienvenida a la gens Gothorum integrada en la cristiandad, sin que estos renunciaran a su identidad goda. Si pues el tercer concilio de Toledo simbolizó la unión de un reino y dos pueblos, pues en el discurso pierde importancia el ser godo o romano, sino que lo que importaba era ser cristiano. Bien, ahora ya hemos terminado ese bloque entre el discurso y la realidad del pueblo godo y su identidad en los siglos V y VI. Y ahora veamos pues el siglo VII. Primero veremos
el discurso, lo que nos cuentan las fuentes literarias sobre la identidad goda, y vamos a ver primero pues, varios autores, y luego compararemos eso con la realidad, ¿de acuerdo? Empecemos con un autor importante como Juan de Viclaro, que él era un godo católico que sufrió las persecuciones de Leovigildo, o sea, ya se había convertido él antes al catolicismo. En su crónica relata los reinados de Leovigildo y Recaredo, plasmando el triunfo del catolicismo. Aún así, tiene una visión bastante imparcial respecto a los bizantinos y, más importante, hacia Leovigildo, a pesar de que él mismo sufrió las persecuciones de Leovigildo. Identifica a Leovigildo con el reino y el pueblo godo, y ve el reino visigodo como el legítimo reino para gobernar toda Hispania. Solo la gens Gothorum, el pueblo godo, podía dominar un reino legítimo habitado por godos, romanos, suevos y otras gentes. En su discurso y el del Tercer Concilio de Toledo, toda la gens Gothorum y su reino se convierten al catolicismo en el 589, esto con Recaredo. Algo que hace Juan de Viclaro es no vincular la identidad goda al arrianismo, pero ten en cuenta que esto lo hacía después de que los visigodos se convirtieran al arrianismo. O sea, no sabemos hasta qué punto, pero parece claro que para algunos godos sí que fue importante, el arrianismo pues fue un factor, un elemento identitario de su identidad goda, que los diferenciaba del resto de los habitantes del reino godo. Pero bueno, como digo, él no vinculaba la identidad goda al arrianismo, y para él los opositores, a veces ariano, a veces no, de Recaredo, pues no eran parte de la gens Gothorum por el hecho de que se habían convertido en rebeldes, heréticos a veces, o simplemente en tiranos, en rebeldes por causas políticas. Juan de Viclaro, a pesar de ser godo, no adorna a los godos con una serie de virtudes y, digamos, cualidades específicas. Y es interesante que solo habla de gens, solo usa el término gens para los godos y los suevos, los únicos con reinos en la península. No usa el término gens para hispanoromanos, vascones, cántabros y otras gentes pues, que vivieran en la península ibérica. ¿Por qué? Por esa definición que he mencionado al principio de lo que es una gens en el siglo VII. Es algo solamente vinculado a la nobleza. Luego, pasando al autor más importante de la época visigoda y en general al intelectual más importante prácticamente de toda la edad, de la antigüedad tardía, después de la caída del Imperio Romano, pues hablamos de Isidoro de Sevilla. No era godo él no era godo, sino que provenía de una familia aristocrática de la cartaginense, pero su familia huyó de ahí al ser conquistada esa zona por los bizantinos. Tanto él como sus hermanos mayores y una hermana eran miembros muy prominentes de la Iglesia Católica Hispana. Como era pues un personaje poderoso, con muchos recursos y demás, pues fue un hombre muy culto y pudo ser, pues, se convirtió en el autor más prolífico de la época visigoda y en el gran ideólogo de la teoría política que legitimaba el reino visigodo de Toledo. Al contrario que Juan de Viclaro, Isidoro de Sevilla sí que relata el origen de los godos, les da unas virtudes y les da también un rol fundamental en la historia. Así que es el primer autor en crear un verdadero modelo teórico de la gens Gothorum, de lo que es la nación goda. Ve a la gens Gothorum como un pueblo ilustre con el destino providencial de conquistar y gobernar Hispania. O sea, todo su relato tiene pues ese cierto determinismo y los presenta pues como si ya desde tiempos remotos estuvieran destinados a algún día gobernar España. Isidoro de Sevilla, como digo, ensalza las virtudes
de los godos, como por ejemplo su fortaleza, clemencia y superioridad en general frente a los romanos, pero sobre todo estamos hablando de cualidades militares. También presenta al pueblo godo como un pueblo devoto, que había enmendado, como he dicho antes, un error histórico al convertirse al catolicismo, tras culpar primero a los romanos y a algunos reyes demasiado fervientemente arianos por su antigua herejía. Equívocamente habla de un solo pueblo godo regido por un solo rey a la vez. Por ejemplo, nos habla ahí de que en su cronología de reyes godos está, por ejemplo, Radagaiso, que era contemporáneo de Alarico y dirigía un grupo diferente de godos. Por tanto, vemos ahí un poco de cacao mental de Isidoro de Sevilla. Pero bueno, para él, la gens Gothorum, la estirpe goda, tiene la prerrogativa de elegir y de poner reyes si estos son ilegítimos o indignos. Esto es algo reservado solamente a los godos. Otro autor, en este caso también rey de los visigodos, un hombre culto, era Sisebuto. En una carta dirigida al rey de los lombardos, Adaloaldo, el rey Sisebuto pues da argumentos para convencer a Adaloaldo de que debe dar el paso para convertir a la fe nicena a todos los lombardos, más como él ya como rey ya se había convertido al catolicismo. Y por tanto, Sisebuto consideraba pues un poco vergonzoso y algo indigno que una gens, en este caso la gens lombarda, persistiera en una herejía que su monarca ya había abandonado. O sea, él creía que, al igual que había pasado un poco con Recaredo, si él se había convertido al catolicismo, los godos, o bueno, en este caso los lombardos, debían seguir el ejemplo de su rey. También, por cierto, en esta carta es la única vez que un visigodo se refiere a sí mismo como visigodo. Supongo que, como estaba hablando con un rey que estaba en el norte de Italia, lo hacía para distinguirse de los ostrogodos. Porque, como he dicho, el término visigodo venía de fuentes externas, sobre todo orientales, de Bizancio, para evitar confundir a los godos de Aquitania, España, con los de Italia, los visigodos y los ostrogodos. Luego, otro autor que nos habla de la nación goda en el siglo VII es Julián de Toledo, que con su historia Wambae nos cuenta pues un ejemplo de lo que para él es una conducta ejemplar de un rey. Esto lo escribe pues con el ánimo de dar ejemplaridad a las futuras generaciones, sobre todo para un público godo o de las élites dirigentes. En Julián de Toledo encontramos pues la diferencia terminológica entre la gens, identificada como el conjunto de la nobleza, toda la nobleza dirigente, y el populus. En su historia Wambae pues relata la campaña contra la rebelión de Paulo en Septimania y parte de la Tarraconense. Los soldados rebeldes son calificados de galos y pérfidos en contraposición de los godos, a pesar de que sin duda había muchos godos en el ejército de Paulo. Así que en esta obra el pueblo godo está íntimamente ligado al ejército del rey legítimo. Los demás godos, al haberse rebelados, habían dejado de ser considerados godos en cierto modo. Julián de Toledo, en cierto modo, en su relato, en cierto modo, los godos se confunden ya con los hispanos romanos, en oposición a los gali, a los galos. En otro texto contrapone las virtudes de los hispanos con la de los galos, como había hecho entre ya los godos y los galos. Julián de Toledo, en cierto modo, pues tiene una visión muy, digamos, desde el punto de vista hispano del reino visigodo. O sea, ve a los galos como meros habitantes de una zona fronteriza de la Septimania. Era el último reducto visigodo en la Galia.
que dependen en su modo de ver de los hispanos para defenderse de los francos y para ser gobernados. Así que los hispanos son presentados como superiores militarmente y como fieles y leales, a diferencia de los pérfidos y traidores galos. Luego, ya pasando a otro tipo de texto, un texto legal en este caso, nos encontramos con el Liber Judiciorum y los cánones conciliares. El Liber Judiciorum es un cuerpo legal que fue promulgado por Recesvinto en el año 654 y revisado luego por Hervigio. Tiene mucha más influencia romana que otros equivalentes de la época, de otros textos legales de reinos bárbaros de la época, y tiene también un mayor componente retórico y literario. No hay disposiciones sobre el ordenamiento del Estado, sino que simplemente es un código de derecho civil y penal. En las leyes se dan diferencias de trato y de penas a nobles, hombres libres y siervos. Y también se hace una diferenciación según el cargo, según si eras señor de palacio, parte del séquito del monarca, si eras un obispo o un clérigo, etc. La ley esta visigoda, el Liber Judiciorum, elimina las diferencias jurídicas entre godos y hispanos y los romanos. Pero sí que se hace alguna distinción literaria en algún momento, sobre todo en las leyes antiguas que se llaman, leyes de antiguos monarcas. En los cánones conciliares, el término godo hace referencia a un estatus social elevado. O sea, no hay godos, que no sean nobles. Por tanto, de nuevo, al igual que pasaba con otros autores, se identifica a los godos como al conjunto de la nobleza dirigente. Y luego ya, pues pasando a hablar ahora de la identidad goda en el siglo VII según las fuentes, los godos pues ya no son vistos como unos bárbaros extranjeros o un pueblo que debe ser asimilado en la romanidad, sino que se construye este relato de la integración de godos hispanos en un reino católico unitario con el que se reconstruye pues también la identidad goda y se construye un nuevo tipo de estado también en la península ibérica. No se discute, como hace ya unas décadas, si eso supuso la fusión o disolución de la identidad étnica y cultural goda con la hispano-romana, sino que se ve a la identidad goda como cambiante y múltiple. Hay una visión más unitaria en el discurso y las fuentes sobre los godos en este periodo que en los siglos V y VI. Así que esto es lo importante, los rasgos principales que definen el ser godo en el siglo VII. ¿Cuáles son? Primero, la gens gozorum como reino, la estirpe goda como un reino. O sea, el pueblo godo representa las instituciones del Estado godo, con su rey, patria, ejército, etc. Luego el ser godo como católico, este es un punto identitario muy importante. El profesar la fe nicena se convierte en un elemento identitario para los godos tras su conversión en el 589. De un modo similar a lo que podía haber sido antes para los godos el ser arianos. Luego el godo como guerrero está. Un godo se define ante todo por ser un buen guerrero, en contraposición a los romanos bizantinos en este caso, o a otros bárbaros. Otro rasgo principal del ser godo en el siglo VII está en el hecho de ser noble. O sea, no todos los nobles parece que son bárbaros, que son godos, porque algunas veces sí que se hace distinción entre si uno u otro noble o general tenía un origen romano o no. Pero sí que todos los godos pues son ilustres por sus virtudes y por su condición social. Eso sí, la gens gozorum, la estirpe goda, no comparte virtudes con el rey.
El rey tiene unas atributaciones, simbología y papel distintos. O sea, no hay que confundir los rasgos que puedan definir a un rey determinado, a veces pueden ser bien positivos o negativos, con los elementos identitarios de los godos, ¿de acuerdo? Y luego rasgos circunstanciales que definen a los godos, o sea, rasgos que el autor de esta tesis pues identifica en algunos autores, pero en otros no. Por ejemplo, está el hecho de que se contraponen los godos con los romanos por motivos étnicos y legales, pero en el siglo VII ya se hace poco esto. Luego algún autor destaca el hecho de que los godos tenían un alfabeto propio. El hecho de que comparten origen, rasgos y virtudes con los escitas, el que tienen un origen en el Génesis bíblico, esto con Isidoro de Sevilla ya lo hemos visto. El hecho de que los godos se asimilan a los hispanos, se parecen a los hispanos, ya hay pocas diferencias, esto según la visión de Julián de Toledo, por ejemplo. El hecho de que tienen unas prerrogativas legales de posesión de tierras privilegiadas frente a los romanos, esto por leyes ya antiguas de su época como reino visigodo de Tolosa. Y que la gens Gothorum está formada por nobles que ejercen cargos públicos y que son superiores frente a otros bárbaros. Este es el discurso que a veces se da para definir a un godo. Ahora veamos realmente, pero, qué prerrogativas legales tenían los godos por el hecho de ser godos. Partimos del discurso del pueblo godo como pues una aristocracia católica y estatal, una aristocracia dirigente. Wickham, por ejemplo, define el aristócrata tardoantiguo con estos 6 criterios: su linaje, la riqueza basada en la posesión de tierras, el ejercicio de cargos públicos, el favor del rey, el reconocimiento de la otra clase dirigente y su estilo de vida. La aristocracia funcionarial obtiene rentas y patrimonio fundiario en la antigüedad tardía, no un sueldo como pasaba con el Imperio Romano. Y esto, por cierto, dio debate al tema del protofeudalismo en esta época, del que voy a hablar en un momento. La aristocracia y el reclutamiento se regionaliza, la movilidad social decrece y los cargos son más hereditarios en la antigüedad tardía con la caída del Imperio Romano. Y esto entra en conflicto con una monarquía que tiende al centralismo de manera natural, obviamente. Hay 2 tendencias, como digo, historiográficas respecto a la relación de poder entre la monarquía goda y la aristocracia. El primer modelo es el protofeudal, como decía, de Sánchez Albornoz y de Luis Agustín García Moreno, que consideran que en el siglo VII la nobleza patrimonializa cargos, basa sus relaciones en lazos y fidelidades personales y se enfrenta a los intentos centralizadores de la monarquía visigoda. O sea, bajo este punto de vista, el reino visigodo de Toledo, el reino visigodo del siglo VII, se caracterizaba pues por ya ser un preludio al feudalismo. Otra visión, y que es actualmente la mayoritaria, siempre pero con matices según el autor, es la continuista de Peter Brown y Javier Arce, que entienden que la aristocracia sigue siendo principalmente una aristocracia de servicio, que eran representantes pues de lo público, sin negar que el Estado visigodo era más débil que el Estado imperial romano y que tiene que conceder tierras y delegar funciones en agentes más particulares, en terratenientes, en obispos, etc. Así que, básicamente, los godos no tienen unas prerrogativas legales por razón de etnia, por el hecho de ser godos. Eso sí que tenían una sola prerrogativa legal en el siglo VII. Es que los que tenían
los que eran de estirpe goda, los que se identificaban como godos, tenían el privilegio de elegir monarca y de ser elegido como monarca. O sea, un romano, una persona de origen hispano-romano, no podía nunca elegir o ser elegido rey del reino visigodo. Aunque a partir, eso sí, del año 633, la jerarquía católica también participaba en ese proceso de elección del monarca. Los godos pudieron tener ancestralmente ventajas legales para adquirir tierras y apropiarse de las antiguas tierras del fisco romano, pero en el siglo VII esto ya no era realmente algo relevante. En lo militar, aunque se hable de un ejército godo y de que sus soldados se llamaban retóricamente godos, realmente había pues gente de origen godo y gente simplemente hispano-romana sirviendo al ejército. Se prohibió el ejercicio de cargos públicos a los no católicos a partir del Tercer Concilio de Toledo, pero ni antes ni después de la conversión de los godos, pues estos gozaron de privilegios en el acceso de cargos episcopales por el hecho de ser godos. Frente al discurso retórico que caracteriza a los godos de maneras diversas, en la práctica los godos no tenían prácticamente ningún privilegio legal por el hecho de ser godos. Las prerrogativas militares y legales propias de los godos cuando eran un ejército en el siglo V habían desaparecido ya en el siglo VI y esto solo hizo que seguir así en el siglo VII. ¿Por qué? Porque los godos se definen ahora por ser aristócratas, por haber pasado de ser militares, de ser una fuerza militar, a ser unos aristócratas, una aristocracia, una nobleza dirigente con sus tierras, porque también eran terratenientes. Por tanto, no tenían privilegios jurídicos o un tratamiento jurídico especial los godos por el hecho de ser godo, por el tema, por una razón étnica, por una segregación étnica jurídica, sino que tenían unos privilegios por el hecho de ser nobles. Bueno, y ahora ya para hablar de la última sección antes de las conclusiones, quiero hablar del simbolismo godo en el siglo VII, es decir, en qué cosas a nivel externo podías decir, vale, este es godo o no. Primero veamos la onomástica, es decir, los nombres, qué nombre tenía cada uno. ¿Realmente todos los que llevan nombres lingüísticamente germánicos son étnicamente germánicos? Pues no tiene por qué. En el caso de los reyes y reinas godos, todos usan nombres godos como marcador de identidad, eso es cierto. Y la mayoría de dignatarios del aula regia visigoda tenían nombre germánico, mientras que encontramos algunos clérigos godos que usaban un nombre romano. Pero, o sea, tú piensa en que podía ser que por el hecho de que los godos habían pasado a ser la élite dirigente en Hispania, pues que otros nobles, otros miembros de la clase dirigente, pero de origen hispano-romana, pudiera ser que empezaran a usar nombres godos por el hecho de que querían, pues, como tener un nombre godo de origen germánico, marcaba, o sea, definía a alguien por ser noble, era un indicador de nobleza, pues eso pudo haber sido copiado por, como digo, los nobles hispano-romanos. No tiene por qué, no creo que ocurriera a nivel de pueblo llano, ¿de acuerdo? Pero sí, como digo, esto no sería para nada algo raro a nivel de la historia. Por ejemplo, en Al-Ándalus, todo el mundo al final terminó adoptando un nombre árabe. Y no por ello, obviamente, o sea, los árabes eran una minoría dirigente, pero había ahí bereberes, había la mayoría, el grueso de la población de Al-Ándalus era de origen hispano-romano o hispano-godo, si se quiere decir. Pero como digo, como la cultura y la élite eran pues de origen árabe,
Los nombres árabes también se adoptaron por el resto de la población, y algo similar, aunque obviamente en mucha menor escala, pudo haber ocurrido en el reino visigodo de Toledo. Solo quería indicar esto. Y luego, otros simbolismos externos que pudieran decir, oh, este es godo o este no. Pues hay que tratar de la lengua, vestimenta y apariencia y tradiciones. Pero lo cierto es que en el reino visigodo de Toledo la lengua gótica ya había desaparecido. O sea, ya parece que los últimos en hablar godo, en hablar el idioma gótico, habían desaparecido ya en el siglo VI, a lo largo del siglo VI. En el siglo VII los godos no llevan tampoco ninguna indumentaria característica y el peinado o las vestimentas que pudieran ser usadas se usaban como distintivo social por el hecho, por ejemplo, de ser noble, de ser militar o de ser eclesiástico. O sea, por el hecho de ser eclesiástico llevaban el pelo, por ejemplo, tonsurado, o sea, rasurado, ahí bien cortito. O por el hecho de ser noble o de ser militar llevaban unas determinadas vestimentas, pero no las llevaban por el hecho de ser godos, por un motivo étnico, de diferenciación étnica, sino por el hecho, como digo, de ser noble. Ya veis que esta es una idea que se va repitiendo a lo largo de este episodio, pero es que es la idea fundamental de todo esto. Tampoco tenemos indicios de que los godos tuvieran una conciencia del origen y las virtudes que Isidoro de Sevilla asocia a los godos. O sea, esas tradiciones ancestrales de las que habla Isidoro de Sevilla no parece que realmente los godos las vieran como algo propio suyo, sino que es más un ejercicio de un intelectual eclesiástico del siglo VII. Así que por fin ya vamos a las conclusiones generales de este episodio sobre la identidad goda y su evolución a lo largo de entre los siglos V y VII. En el siglo V los romanos ven a los godos como uno de los muchos pueblos bárbaros opuestos a todo lo que representaba la romanidad. Para algunos autores son enemigos a los que hay que ganar en batalla y que nunca podrán ser integrados en el Imperio Romano. Para otros, un bárbaro solo puede integrarse en el Imperio Romano renunciando a todo lo que le define como bárbaro. Mientras que para algunos cristianos no hace falta que renuncien a lo que les define como bárbaros siempre y cuando sirvan a los propósitos de Dios o se conviertan a la fe nicena. Los godos en el siglo V eran un ejército compuesto principalmente de bárbaros, caracterizados por servir a Roma bajo un foedus y con sus propios mandos y autonomía propia. Eran muy similares, como hemos visto, a los señores de guerra romanos de la época, con la diferencia de tener una identidad étnica y extranjera y unas instituciones propias, no romanas, como por ejemplo la monarquía, que les servía para tener unas bases ideológicas mayores para justificar sus privilegios y autonomía. Es decir, este fue un elemento, la diferenciación étnica y extranjera y el hecho de ser bárbaros, fue un elemento muy importante para que luego, a diferencia de otros señores de guerra romanos, los bárbaros pudieran construir sus propios reinos. Los godos desarrollaron una relación simbiótica con la aristocracia del sur de la Galia y pudieron adquirir tierras y mantener el orden público, tenían ese deber. Pasando al siglo VI, tenemos muy pocas fuentes sobre la Hispania del siglo VI, pero parece ser que los godos e hispanos coexistieron bastante pacíficamente, sin grandes disputas de ningún tipo, tampoco religiosas. Los godos no eran simplemente una fuerza militar, sino que pasaron a ser una nobleza terrateniente, una aristocracia dirigente. Los godos se convirtieron en una élite étnica en su discurso, pero social en la realidad, pues disfrutaban de una serie de privilegios y controlaban el poder político y militar por el hecho de ser godos, o sea, usaban esa justificación. El gran cambio retórico sobre la identidad goda ocurrió con la consolidación del reino visigodo en época de Leovigildo y finalmente sobre todo con Recaredo,
al convertirse al catolicismo. Los intelectuales del siglo VII pues imaginaron un pueblo godo honorable, pero en conflicto y hereje, hasta que Recaredo expió a los godos de su pecado al convertirse al catolicismo y al unir a los godos en la cristiandad. Es decir, la cristiandad, el hecho de ser cristiano, pasó a ser un elemento más importante que triunfó sobre la visión de la romanidad. O sea, los godos no tenían que renunciar a su identidad, sino que lo que importaba era que pasaron a ser cristianos católicos. Había dos discursos, de hecho, en el Tercer Concilio de Toledo. La de una iglesia triunfante y la de la monarquía visigoda, que había triunfado en dominar España, y el pueblo godo se había convertido en la élite dirigente y ahora se había aliado con la iglesia católica hispana. Para intelectuales como Isidoro de Sevilla, la gens Gothorum, es decir, la estirpe goda, era un pueblo elegido por Dios para gobernar el destino de Hispania, Septimania y Galicia, las tres provincias que conformaban el reino visigodo. Y por tanto estaban destinados a sustituir el dominio romano. La fe católica con Recaredo se convirtió en un fuerte elemento, en un elemento muy importante para forjar la identidad goda en el siglo VII. Las virtudes de los godos, principalmente militares, son las que les dan derecho a gobernar el reino godo de España. Ser godo en el siglo VII significaba ser noble, con una posición elevada socioeconómica. Los godos pues pueden identificarse con la aristocracia del reino y su élite pues política y social. No se habla de gens Gothorum o de godo para referirse a todos los habitantes del reino visigodo o a todos los súbditos del rey, a diferencia de la propuesta de otros historiadores. Como hemos visto, el derecho a elegir y ser elegido rey era ya el único privilegio legal que tenían los godos por el hecho de ser godos. ¿Por qué? Porque la sociedad visigoda, la sociedad del reino visigodo, estaba estratificada según la condición del noble, según la condición de ser noble o no, o por también el ejercicio de cargos públicos y eclesiásticos. Y esta pues, es la idea más fundamental de todo esto. La sociedad goda no estaba dividida étnicamente, no había una segregación étnica entre godos y romanos y el resto de habitantes de la península ibérica, sino que lo que pasó es que los godos pasaron de ser una fuerza militar a una aristocracia dirigente con sus tierras y por tanto pues eso, se convirtieron en la élite dirigente y los privilegios legales que gozaban eran por el hecho de ser nobleza, por su condición de nobleza o por ejercer un determinado cargo civil, militar o eclesiástico, no por ser étnicamente godos. La oposición entre godos y romanos desaparece con el tiempo y las referencias a godos y hispanos incrementan. La imagen del pueblo godo cambia y pues varía según el autor y el contexto, pero la tendencia es la de identificar la nación goda con el reino y la monarquía y a tener un carácter más hispano al estabilizarse las fronteras del reino visigodo de Toledo. A nivel de simbolismo externo ya hemos visto que no había elementos identitarios godos como una vestimenta o lengua propias. Las distinciones por apariencia era por diferencia de rango social nuevamente, al igual que las diferencias jurídicas. O sea, un noble se vestía de determinada manera por el hecho de ser noble, no por el hecho de ser godo o por ser de origen hispano-romano. O también había diferencias a la hora de vestir o del peinado de un eclesiástico o de un laico. Y luego los nombres de origen germánico que se introducen en el siglo V con la llegada de los bárbaros podrían haber sido adoptados por parte de la élite étnicamente no germana, o sea, la élite que ya era hispano-romana, pero al ver que cambian, que
que los romanos desaparecen, pues adoptan los nombres, pudo pasar que adoptaran los nombres de los germanos, como símbolo de estatus, de prestigio y de nobleza, como digo. Al igual que luego pasó un poco a una escala mucho mayor con Al-Ándalus y los nombres árabes. Así que la identidad goda es la de una aristocracia etnificada, que asume unas características y un discurso propio de una gens, de una nobleza con un pasado común. Esto no lo digo como si se hubieran inventado ahí un pasado y una cultura que no existía antes. Porque sí, obviamente la mayoría de godos eran de origen germánico, tenían una cultura y demás. Pero lo importante es eso, que se convirtieron en una aristocracia que usaba su pasado imaginario o no para justificar el hecho de que se convirtieran en la élite dirigente de España. La realidad solo se correlaciona parcialmente con este discurso identitario godo, realmente. Sin embargo, este discurso de nobleza étnica y militar y militarizada encaja perfectamente con la Europa postromana y también la Europa que veremos medieval. Tal y como dice Oriol Dinarès al final de su tesis, y cito aquí textualmente, el nuevo mundo postromano no es un mundo de gentes bárbaras que se convirtieron en nación, sino un mundo de aristócratas y clérigos que se convirtieron en aristocracia. Así que gracias por escucharme en este episodio extra sobre la identidad goda y su evolución. Yo creo que ha sido un episodio muy interesante, aunque quizás ha sido pesado para algunos de lo largo que era. Pero bueno, como siempre digo, suscríbete si no lo has hecho, ve a la página web y a la tienda de lahistoriahispana.com. Puedes unirte a mi Patreon y apoyarme ahí en patreon.com/lahistoriahispana para así disfrutar de acceso anticipado a los episodios o episodios extra exclusivos durante un año para mecenas como este mismo. Recuerda seguir La Historia de España en redes sociales, que ahí publico contenido específico y también a unirte al servidor de Discord. Y recuerda que puedes consultar esta tesis doctoral con la que me he basado para hacer este episodio extra, que se titula El diálogo entre el discurso y la realidad de la gens Gothorum en los siglos V y VII. Esto es todo por hoy, gracias por escucharme y hasta pronto.